Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Escuchando con mucho detenimiento estas lecciones de historia que usted le da a nuestra audiencia y a nosotros también, que los camarógrafos se entretienen, Sí. escuchando su sabiduría. Bueno, de Noriega, sabemos poco de su salud. Lo que sí sabemos es que la prolongada estadía en el hospital nos puede llegar a la conclusión de que su estado de salud Es grave. es extremadamente grave. Y es muy difícil, ojalá me equivoque, que pueda salir de esta, su última batalla en esta vida. De todas maneras, nuestra solidaridad con sus familiares, Claro. en estos momentos Sí, difíciles, claro. independientemente de qué opinión tenga usted con respecto a Manuel Antonio Noriega. Algunas cosas rápidas. En la mañana de hoy, en la madrugada de hoy, se supone que Israel, se supone porque todavía no está sido confirmado por nadie, bombardeó el aeropuerto de Damasco en Siria. Recordemos que ese aeropuerto y todas las áreas antiaéreas la defensa antiaérea siria está en manos rusas. Y esto eleva el nivel del conflicto ahora con la participación de Israel, que todo parece indicar que fue Israel. También ayer el discurso del gobierno de los Estados Unidos con respecto a Corea del Norte tuvo una baja y ya hablan ahora de sanciones. Pero es muy difícil predecir porque hay mucha gente ya en la península, ahora sí, y cualquier cosa puede pasar. Pero creo que se está imponiendo un poco la sensatez y ojalá ese sea el camino. Pero quizás una de las noticias que yo quiero compartir con ustedes, dos noticias muy importantes para mí por el efecto que tienen en este país. Una es las declaraciones que hizo el presidente de los Estados Unidos ayer cuando su equipo y él revelan cuáles serían las bases conceptuales de su reforma tributaria. ¿Y por qué esto es importante para nosotros? Fíjese que quizás es la noticia más importante en el mundo en este momento y que no aparece reflejada en ningún medio, pero usted la va a escuchar aquí a través de Next. El presidente de Estados Unidos dice que va a bajar los impuestos corporativos a una sola tasa de 15%. Es decir, máximo. Va a bajar el promedio de los Estados Unidos está en 30%, va a bajar a 15% la tasa impositiva corporativa. Pero además va a hacer que el impuesto en los Estados Unidos corporativos sea territorial. ¿Qué quiere y qué significa eso? Que los Panama Papers tenían la razón. Fíjense la importancia de esto, que de acuerdo a la propuesta del presidente Trump, las compañías que operen en Estados Unidos solo pagarán impuestos, los norteamericanos, en los Estados Unidos. Si usted está operando en China, usted no tiene que pagar impuestos. Esto hace a los Estados Unidos sumamente competente y mucho más competente, más atractivo que lo que es Europa, porque Europa tiene altas tasas de impuestos porque tiene cargas sociales más altas. Entonces, en una jugada extremadamente audaz, todavía está porque eso sea ley de los Estados Unidos, esto es una propuesta que él develó ayer. Esto significa, porque nosotros también tenemos impuestos territoriales. Sí. Por ejemplo, los reclamos que Francia le hace a Panamá es que nosotros cobramos impuestos territoriales y más bajo que Francia. Francia quiere el intercambio de información para ver si los franceses que tributan en Panamá, como pagan más bajo, paguen la diferencia en Francia. Pero ahora los Estados Unidos lanza esta propuesta y crea una situación increíblemente novedosa. ¿Qué dirá la OCDE ahora contra Panamá? O sea, mire la importancia de esta noticia. Es que no solamente eso es regresar a las Reaganomics más puras de todas. Pero eso es el índice de Halfer, que decía que la tasa impositiva donde había menor evasión era el 30%. Esto de reducirlo a la mitad no solamente complica todavía más, sino que Estados Unidos, entonces, ¿cómo hará el cálculo del Producto Nacional Bruto, que es muy distinto al Producto Interior Bruto? Claro, y no solamente esto, claro, esto está ahora mismo en la discusión en el mundo, porque esto da la razón a Panamá en muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, y por eso yo les decía que es importante mirar las cosas estratégicas.
Este es un debate que el presidente Trump, yo quiero ver si la OCDE o alguien le va a decir algo a los Estados Unidos. Porque además, en los Estados Unidos están las empresas, los estados que producen en compañías offshore. Nosotros las copiamos de Delaware. Nosotros somos un modelo de los Estados Unidos. Pero como somos chiquitos, a nosotros nos ponen presión. Esto hay que darle seguimiento, porque este es un problema estratégico. Ahora ya el señor Trump tendrá que ver cómo él, con esta disminución de impuestos, hace el balance entre el capital y el trabajo, cómo esto se va a resolver los problemas del déficit, etcétera, etcétera. Pero por de pronto, lo más novedoso, para mí, la jugada más audaz e importante del presidente Trump en estos 100 años es esta propuesta que hizo ayer. 100 días. Perdón, 100 días que se cumplen el sábado. Mañana, el sábado. El sábado. Y además de eso, ayer el Congreso de los Estados Unidos, al filo de la noche, propone que para pasar el presupuesto, que lo debe pasar antes del sábado, la eliminación del subsidio para la construcción del muro, no estaría en el presupuesto federal, y dos, el programa de reformas sanitarias que estaba impulsando el presidente Trump queda eliminado y queda el Obamacare, o sea, queda la reforma de Obama, mientras mete la propuesta fiscal. Entonces, este rejuego que se está dando en los Estados Unidos, nosotros tenemos que prestarle atención. Mucha atención. Mucha atención. Y ojalá los medios de comunicación presten atención a esto que está ocurriendo. Que esto es, si esto va así, abre las posibilidades de una guerra financiera a nivel global. El efecto de esto. En Europa, por ejemplo, Apple, la compañía Apple, con esta propuesta de Trump, saldría de Europa y se vendría para los Estados Unidos, le sale más barato. Nada más en impuestos corporativos. Intel, para darle... Que es el canal de Panamá en Costa Rica es Intel. Una empresa norteamericana que se estableció ahí por unas condiciones muy particulares. Por la evasión de impuestos. Por la evasión de impuestos, principalmente. Por la evasión de impuestos, vamos a estar claros. Entonces nosotros en Panamá debemos ser cuidadosos cuando estamos tomando medidas sobre nuestro sistema y plataforma. Por eso yo les he dicho a ustedes que la plataforma de servicio de nosotros tiene que ser reformada, sí, pero con un consenso de todas las partes y con una comprensión de lo que está ocurriendo en el mundo. Esto es más importante que las noticias que están dando sobre Corea, y perdón de los venezolanos, con el problema que está ocurriendo en Venezuela. Se disgusta cuando uno habla de estas cosas, pero esto tiene un efecto mundial. Sí. Bien. No voy a hablar mucho de Venezuela hoy, pero voy a hablar mañana. Venezuela ha iniciado un proceso de salirse de la OEA, que le hablo un poco sobre ello mañana, pero yo no quiero gastar un poco de mi tiempo, nada más en esta primera idea central del señor Trump. Ojalá nuestras autoridades financieras, y de hecho ya el ministerio, ayer vi un tuit del viceministro de Finanzas hablando de esto, y no veo ni una reacción en los medios sobre esto, que es una cosa tan importante, y que ya está en el debate en los Estados Unidos. Todavía, claro, en su parte inicial no sabemos cuál va a ser el destino de esto, pero esto ayuda a la comprensión de la situación que estamos nosotros. Y por eso yo siempre he dicho que para nosotros, los Estados Unidos, es un aliado estratégico. Recuerden que aquí se va a celebrar dentro de unos par de semanas la conferencia de OCDE, que viene a leernos el recetario, sí. Y por eso me gustó la propuesta del señor Trump. Bien. Fernando, yo quisiera hablarle sobre un tema ayer que ocupó la atención del país y que yo considero, y mire lo que lo voy a decir con toda la seriedad, considero que es una de las irresponsabilidades más grandes que se ha cometido en la administración pública panameña. Wow. El informe que presentó el Contralor General de la República, el señor Federico Humbert, sobre los supuestos sobreprecios en una supuesta auditoría. Y la primera cosa que quiero decirle a nuestra audiencia, que el informe que presenta el señor Contralor General de la Nación no es una auditoría, y menos una auditoría forense. No es una auditoría, y menos una auditoría forense. Es un documento con claras pretensiones políticas. Y se lo explico de una vez para ir al fondo del problema. No es nuevo para nuestro país que el señor Contralor Humbert aspira a ser candidato presidencial de este país. Y tiene todo el derecho. Sí.
El derecho que él no tiene es a utilizar su puesto de contralor para impulsar su candidatura. Eso no lo tiene. Si él quiere ser candidato presidencial, él debiera renunciar de la Contraloría General. No 6 meses antes. Ya. Eso es un hecho. El segundo hecho político es que este informe está preparado para él tomar distancia, en teoría, de una situación que con mucho esfuerzo viene preparando y estudiando el Ministerio Público. Y él cree que con esta posición él logra pegarle al partido con mayor opción electoral presidencial en este momento. ¿Quién es el partido con mayor opción presidencial en este momento? Cambio Democrático. Si las elecciones fueran hoy, ganaría cualquier candidato que sea de Cambio Democrático. Es una realidad política, le guste o no le guste a la gente de la sociedad civil, a los antimartinelistas, es un hecho político. Y es por eso que no hay, el Tribunal Electoral no permite que otras encuestas salgan ahora. Pero esto es un hecho político. Y tercero, es un mecanismo que quiere usar el Contralor para distanciarse y diferenciarse de la Procuradora General de la Nación, dejando un problema en manos de la Procuraduría General de la Nación con algo que no es una auditoría. Y paso a decirle, voy a utilizar para esta la información que aparece en el periódico afín a la candidatura del Contralor, que es el periódico La Prensa. Él viene de allí. El que fue presidente. Él viene de allí. Y de allí fue que vino la investigación sobre los diputados. Y esta investigación sobre los diputados, y le hago antes de entrar al tema, viene, pero ¿quién autorizó y legalizó las donaciones? La Contralor. La Contraloría hizo el Contralor. Es más, el Contralor en una audiencia, en una intervención pública dijo que si la Corte echaba para atrás su reglamentación, él la volvía a instalar. ¿Recuerdan? Lo dijo el Contralor. Fíjense lo que él hace aquí. Aparece un cuadro, está en la web, en el periódico La Prensa, que dice ahí, precios de los proyectos finales. Y hay un cuadro que dice, obra, precio final, precio razonable, diferencia y porcentaje. Fíjense, es la primera vez en la historia que para hacer una auditoría usted dice cuál es el precio razonable. ¿Cuál es el precio de una obra? El precio de una obra está determinada por lo que usted establece en los pliegos. Aquí no hay ningún análisis del contrato, de los costos unitarios para desarrollar el contrato. No hay ningún análisis de los hallazgos de geología que pudieran haber determinado o no cosas diferentes, ni un análisis de las adendas que el dueño del proyecto pidiera a la empresa que está haciendo la obra correspondiente. Voy a tomar 2 ejemplos nada más, para que vean ustedes la irresponsabilidad del Contralor General de la República. Dice él, cinta costera 3, costo del proyecto 782 millones de dólares. Este proyecto, que este es el presupuesto de este proyecto, el costo total, ese costo, señor Contralor General de la República, lleva dentro de él 52 millones de ITBMS. 52 millones de ITBMS, que no es un costo de obra, es un impuesto de gobierno. Y lleva también implícito en él un costo de financiamiento de aproximadamente 32 millones de dólares. ¿Sabía esto, señor Contralor? Claro, porque usted no hizo ninguna auditoría. Pero el costo total del proyecto se licitó por 785 millones, es decir, se construyó y está por debajo del costo por 3 millones. Sí. ¿Qué es lo que alega el Contralor? Ah, no, es que el MOB estableció un precio de referencia inferior. Señor Contralor, cuando se hizo la licitación de la cinta costera 2, 3, el precio fue establecido por el MOB, sí, pero en la evaluación que se hizo técnica, el precio quedó depositado en la bóveda del Banco Nacional. Y no se supo sino el día cuando se hizo el acto público, entonces se decidió quién se ganaba ¿Qué es esa teoría de un costo razonable?
Solo se puede saber el costo real de una obra cuando se termina. No existe tal cosa como un costo razonable. ¿Y por qué? Tome el otro proyecto, la construcción de la vía Domingo Díaz. Y fíjese la cifra que él dice. A ver, aquí la tengo. Aquí está. Avenida Domingo Díaz. Precio final 237.506.000. Precio razonable 190 millones. Diferencia 47 millones. ¿Sabrá el Contralor cuántas adendas se hicieron a ese contrato? Por ejemplo, nada más le hablo de las paradas. ¿Sabe el Contralor eso? ¿Sabe el Contralor los hallazgos geológicos que tuvo ese proyecto? Las dificultades y adiciones que se dieron. Porque cualquier ingeniero, cualquiera, de cualquier nivel de experiencia sabe que el presupuesto de una obra que se licita puede llegar a ser menos y muy pocas veces menos de lo proyectado y normalmente es más de lo proyectado porque los estudios de factibilidad para diseñar la obra no tienen el nivel de detalle que puedan determinar el costo real. Es decir, en materia de geología, usted hace una propensión, pero usted no sabe exactamente lo que está encontrando allí. Voy a dar otro ejemplo. En el Canal de Panamá, SACIR Vallehermoso, el consorcio GPUC, propuso en la mesa 1.000 millones menos, que era el costo estimado de 4.100 millones de dólares de la autoridad del Canal de Panamá. 5.200. No, estoy hablando de la esclusa nada más. Estoy hablando de la esclusa nada más, el proyecto del cruzaje. Esos 1.000 millones que dejó en la mesa, hoy la autoridad del canal, con pruebas claras, ya ha pagado cerca de 300 millones adicionales a los 3.000. Señor Contralor, de acuerdo a su teoría, allá hay un peculado, un sobrecosto. Usted no sabe de lo que está hablando. Pero el peligro de eso no es lo que está haciendo el Contralor, sino que el Contralor se ha convertido en una especie de cogobernante de este país. La ley no le permite al Contralor calificar judicialmente sus investigaciones. Él debió haber mandado esto directamente a la señora procuradora para que sea el Ministerio Público el que a través de sus investigaciones permita saber si allí se cometió o no un delito. ¿Sobre la base de qué teoría jurídica o de principio financiero de administración de proyectos se puede asumir que después que se hace una obra, yo voy ahora a determinar cuál era el precio razonable de esa obra? A ver, ¿sobre la base de qué teoría? Pero fíjense entonces cómo pone a la Procuraduría General de la Nación. Y voy a hablar específicamente del caso de Odebrecht y por qué me interesa el caso de Odebrecht. Y lo voy a decir. La Procuraduría General de la Nación viene trabajando en forma continua, permanente, en la búsqueda de un mecanismo para conocer la verdad de qué está detrás de los llamados sobornos de Odebrecht a lo largo del comportamiento aquí en Panamá. A lo largo. Para ello requiere de la cooperación de la empresa para conocer en detalle esto. Ha venido la Procuraduría trabajando y se sale el Contralor con esto, alegando y sacándose de la manga. Fíjese que él establece un costo de 100 millones. Ya con lo que yo le he dicho, esos 100 millones no existen. Y pone a la Procuradora en una situación complicada, cuando después de muchos meses el Ministerio Público ha venido trabajando silenciosamente, pero con efectividad, buscando los acuerdos necesarios, porque nosotros, el país, necesita saber la verdad. Y yo respaldo a la Procuraduría en la búsqueda de la verdad por la vía legal y constitucional. Pero esto que ha hecho el Contralor, que es una jugada de carácter político electoral, pone a la Procuraduría General de la Nación frente a una situación así, bien complicada, pero inmediatamente repicada por los medios afines al Contralor en forma irresponsable. Escuché las declaraciones del Contralor y fíjense lo que él dice. No, es que los sobreprecios se hicieron en el MOP.
es Suárez. Pero estos contratos, señor Contralor, se aprobaron cuando el gobierno estaba conformado por el Partido Cambio Democrático y Panameñista. Los contratos se aprobaron allí. Ahí no hay la responsabilidad de un solo ministro. Todos los aprobaron. Y no había ninguna razón para no aprobarlos. Porque eran licitaciones públicas al mejor precio y a la mejor capacidad técnica. No había ninguna razón. Y ahora imagínense lo que usted ha creado. En el caso, por ejemplo, de la vía de Juan Díaz, la vía Tocumen, Domingo Díaz, siempre escuché a alguna gente políticamente argumentando, lo que pasa es que el precio es más caro por kilómetro. Sí, pero cuando usted mira una obra, una cosa es construir 1 kilómetro de carretera en un monte abierto, en donde no hay absolutamente nada, y una cosa es rehabilitar, construir y mover toda la infraestructura que estaba allí. Mover los postes, mover las aguas servidas, hacer los canales. El trabajo por kilómetro es mayor. Por eso esas simplificaciones ¿y a quién consultó? El señor Contralor. Y fíjese el otro defecto grave que tiene esta llamada auditoría, que no es ninguna auditoría. Toda auditoría forense debe llevar como elemento fundamental el análisis del contrario. Es decir, si la tesis del Contralor, la tesis política del Contralor, era que allí había sobreprecios cuya responsabilidad él atribuye al MOP, él debió llamar a las compañías para decir sus descargos y explicar esto, y explicarle a este país qué entiende él y dónde sacó esta figura jurídica que no existe de un precio razonable. ¿De dónde? Yo le voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros construimos el proyecto Fortuna, probablemente el señor Contralor no tiene experiencia en el manejo administrativo de proyectos. Y yo sé de muchos, incluso informes de auditoría, que han llegado al Ministerio Público sin una... Es más, acaba un juez de determinar que las auditorías de la Contraloría con respecto a helicópteros carecen de fundamento técnico. Pero cuando nosotros construimos Fortuna, por ejemplo, el costo del proyecto era 256 millones de dólares, de ese proyectazo que se llama Fortuna. Pero cuando llegamos a la mitad de la excavación de la fosa, nos encontramos con ¿qué cosa? Que había una situación geológica en la que en vez de roca había toba, es decir, que solamente con mojarse se desintegraba. Y tuvimos que hacer un rediseño y casi abandonamos el proyecto. Y el proyecto terminó costando 200 millones más para poder asentar esto. Años más tarde, a Panamá, con Haití, se le cae el túnel. Y hay que reparar. Yo era miembro de esa junta directiva y fui con ellos y yo le dije, ahí hay toba. Y la reparación de ese túnel costó 115 millones de dólares, señor Contralor. Porque en materia de construcción solo existe una realidad. Y usted lo que debió investigar fue si la construcción de la cinta costera, de la carretera o de los viaductos se hizo con costos reales del mercado. Y para eso usted debió auditar primero los diseños y después parte por parte del proyecto y después mirar las obras que adicionalmente pedía el cliente, porque ninguna compañía de construcción hace por sí sola cambios al diseño. El cambio al diseño lo hace el dueño del proyecto, sea privado o sea particular. ¿Cuál es la intención política ahora de todo esto? Señores, quiero reiterarle, esto que ha presentado el Contralor ante la Procuradora General de la Nación constituye una suprema irresponsabilidad administrativa del señor Contralor. Pero como no tenemos asamblea, no hay ningún poder de control, ¿no? ¿Sí? Y constituye un elemento de carácter más político que técnico. Ha creado un problema al Ministerio Público. Porque esto no es una auditoría. Y no hay la menor duda que la procuradora va a tener que desechar esta auditoría, como va a tener que desechar muchas auditorías, que no tienen ningún sentido. Entonces, el Contralor,
que ha actuado ahora cogobernando. Él se atribuye funciones que ni la ley ni la Constitución le permiten a él. Él está cogobernando con el presidente Varela. Y él quiere determinar qué obra se hace y qué obra no se hace. Eso no tiene ninguna responsabilidad. Usted no es su responsabilidad. Y todo funcionario que no cumpla lo que dice la ley es objeto de una investigación. Le quiero señalar todas estas cosas. Que mire los efectos de todo esto. ¿Cuál va a ser la reacción de los bancos a cada una de estas compañías que hoy está construyendo aquí en Panamá? Inmediatamente los bancos prenden las luces rojas. ¿Qué está pasando? E inmediatamente comienzan a cortar líneas de crédito. En el momento en que en el primer bimestre del año 2017, señor Contralor, usted lo acaba de informar, la economía tiene una especie de estabilidad y de un incremento del crecimiento con respecto a diciembre del 2016. Y sale usted con este informe solo porque usted quiere ser candidato presidencial. Usted tiene el derecho a ser candidato presidencial. Pero deje la Contraloría. Todo este problema en que estaban los diputados fue en combinación con usted. Él fue el que firmó. Los diputados, si a mí me están dando un cheque y eso ya tiene el audito, ahora el contador le exige a los diputados que tienen que poner el nombre del contrato. ¿Y dónde sale esto? Sale inmediatamente en la prensa, el periódico La Prensa. Entonces, yo quiero señalarle estas cosas, Fernando, porque es triste que nadie le haya puesto en su lugar al contador, porque esto está demostrando la falta de contrapeso que hay en el gobierno. Les reitero, la intención política del Contralor es que como él quiere ser candidato presidencial y él sabe que Cambio Democrático es una fuerza, fíjese, ¿por qué no auditó toda la cinta costera? Si ese es el principio, ¿por qué no lo habló todo para la cinta 1, 2 y 3? Pues? Porque además, incluso los propios números que él dice, ni siquiera, como no hizo el audito, ¿y quién puede imponer un tiempo tan perentorio? Hace tanto tiempo. Solo puede llegar a esto con estas peregrinas. Esto es un vudú de auditoría. No es una auditoría, es un vudú. Pero tiene una intención política. Ya yo me lavé las manos, como Poncio Pilato, le tiro esta pelota a la señora procuradora, dejo a la procuradora con una situación complicada, ¿no es así? Y entonces yo he visto retratado a gente de Movín. Hey, los 318, mire, quiero que sepa que esta no es una auditoría. Y les solicito a los muchachos de Movín que sean más responsables, tengan un espíritu crítico y no estén repitiendo como papagayos los hallazgos que no tienen sustento técnico ni financiero. Y el daño que el Contralor le está haciendo a las empresas y el sector privado debe estar muy consciente de que estas acusaciones sin sustento lo que hace es un daño general al sistema económico panameño en el momento en que el mundo, mire lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y en la que nosotros tenemos que proteger nuestro sistema. El Contralor pone sus intereses electorales primero que los intereses nacionales. Entonces, yo le puedo decir al señor Contralor, como le dijo un día Manuel Antonio Noriega, Rubén Paredes, buen salto, señor Contralor, en sus aspiraciones presidenciales. Pero con cosas como esta, dudo mucho que el pueblo panameño tenga confianza en usted. Y yo voy a profundizar más en esto, porque esto es un escándalo y esto va a crear demandas contra el Estado por daños y perjuicios. Y fíjese usted, nosotros estamos en un proceso de negociación con el canal que hasta ahora lo que ha hecho la autoridad del canal con respecto a GPC está en el marco de la ley y cuenta con el respaldo de los panameños. En ese caso en particular, porque fue un contrato blindado. Y resultó, los mismos diseños que se hicieron para la cinta 3, se hicieron con la cinta 2 y 1. Señor Contralor, hay que ser serio cuando se es Contralor General de la Nación.